Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Yo, Sukuna, estoy dentro de Kasumigaoka Utaa. Auto Alex 002. Cuando un alma desconocida del mundo moderno se fusiona con Sukuna, un nuevo Sukuna se encuentra en el cuerpo de Kasumigaoka Utaa. Comparada con la era Heian, esta era moderna parece mucho más interesante con el auge de seres extraños como demonios y espíritus malignos. Armado con un sistema de recolectores, que otorga recompensas por cada colección, Sukuna aspira a superar su máximo potencial y divertirse. Se ha detectado que el anfitrión ha recolectado con éxito al individuo anómalo Diablo Fantasma y su concepto central. Recompensa otorgada. Habilidad especial. Manos invisibles. Recompensa otorgada. Físico. Cuerpo de demonio. Recuperación confirmada de un objeto maldito de grado especial. Dedo de Sukuna. Recompensa. Energía maldita equivalente a un dedo. 48. Invitación a Jujutsu High. A la hora de la salida, la entrada de la Academia Toyogasaki estaba envuelta en el resplandor dorado del sol poniente. Utaa, Eriri y Megumi caminaban juntos, discutiendo los detalles de la configuración de los personajes de Jujutsu Kaisen, cuando fueron bloqueados por un hombre con traje oscuro y gafas que parecía algo tímido. Disculpe, ¿son ustedes Kasumigaoka-san, Sawamura-san y Kato-san? La voz del hombre era amable y educada, pero con una tensión imperceptible. Hizo una ligera reverencia, sosteniendo una carpeta de identificación negra con un emblema especial grabado. Soy Iichi Kiyotaka. Tengo algunos asuntos importantes que me gustaría discutir con ustedes tres. ¿Podrían dedicarme un momento? Los tres intercambiaron una mirada. Un destello de vigilancia brilló en los ojos de Utaa, mientras Eriri observaba con curiosidad al hombre que había aparecido repentinamente. La expresión de Megumi permaneció serena, pero su mirada se detuvo un instante más en el extraño emblema con forma de vórtice de la identificación. Ese emblema emitía una fluctuación extremadamente débil de energía maldita, indetectable para la gente común, pero los tres ya podían percibirla vagamente. ¿Hay algo que no se pueda decir aquí? El tono de Utaa era frío, con su habitual distanciamiento. Se trata de unos incidentes especiales recientes. Iichi Kiyotaka bajó la voz y dirigió una mirada significativa a la ruidosa multitud que los rodeaba. Y también, en cuanto a los cambios que están ocurriendo entre ustedes tres. Este no es un lugar conveniente. Ya he reservado una habitación privada en un tranquilo café cercano. No se preocupen, no les tengo mala intención. Simplemente estoy aquí para comunicarme con ustedes en nombre de una escuela especial. ¿Una escuela especial? La curiosidad de Eriri se despertó. Finalmente, bajo el peso de la actitud sincera de Kiyotaka y las vagas insinuaciones que apuntaban a incidentes especiales, que inmediatamente asociaron con la muerte de Tomoya y sus experiencias recientes, los tres aceptaron ir con él. La cafetería estaba ubicada en el segundo piso de una calle relativamente tranquila cerca de la academia, y la sala privada que Kiyotaka había reservado estaba de hecho muy apartada. Después de que el camarero les sirviera las bebidas y se marchara, Kiyotaka cerró la puerta con cuidado y volvió a sentarse frente a los tres. Se levantó las copas y respiró hondo, como si se estuviera preparando mentalmente, antes de hablar oficialmente. Permítame presentarme de nuevo. Soy Iichi Kiyotaka, miembro de la Escuela Técnica de Cursado Metropolitano de Tokio y me desempeño como supervisor asistente. Abrió su identificación. Además de sus datos personales, contenía el emblema del vórtice y las palabras Jujutsu High. Maldición, Universidad Técnica. Repitió Eriri, luciendo desconcertada junto con Utaa y Megumi. El nombre sonaba como el de una escuela vocacional, pero tenía un aire inquietante. Sí. Esta es una escuela privada, dedicada específicamente a entrenar hechiceros de Jujutsu, comenzó a explicar Kiyotaka, con un tono serio y profesional.
Los hechiceros de Jujutsu son un grupo especial de personas que pueden ver y utilizar la energía maldita para combatir maldiciones, es decir, espíritus malditos, generadas por las emociones negativas humanas, protegiendo a la gente común de todo daño. Observó las reacciones de los tres, y al ver que no mostraban mucha sorpresa, claramente habiendo tenido ya algún contacto y conciencia, continuó. Hemos notado que recientemente, han ocurrido varios incidentes anormales relacionados con maldiciones a su alrededor, incluida la desgracia de su compañero de clase Akitomoya. Más importante aún, nuestro sistema de monitoreo muestra que los niveles de energía maldita en ustedes tres han experimentado un aumento anormal y significativo en un corto periodo, y parecen ser capaces de percibir y utilizar preliminarmente la energía maldita. Las palabras de Kiyotaka confirmaron algunas de sus sospechas. El mundo del Jujutsu existía, y los había estado observando desde el principio. ¿Y entonces? Utaa se cruzó de brazos, con un tono aún cauteloso. ¿Nos has estado espiando? No, no es espionaje. Es observación y evaluación necesarias, explicó Kiyotaka rápidamente, con un poco de sudor en la frente. Para aquellos que despiertan inesperadamente la energía maldita, especialmente los jóvenes como ustedes que fueron despertados pasivamente durante un incidente, Jujutsu High tiene la responsabilidad de acercarse a ustedes, evaluarlos y guiarlos. Esto es para evitar que os hagáis daño a vosotros mismos o a otros debido a la incapacidad de controlar vuestro poder, y para evitar que seáis engañados por el tipo de poder equivocado. ¿El tipo de poder equivocado? Megumi preguntó suavemente. La expresión de Kiyotaka se tornó solemne. Sí. En este mundo, no todos los que poseen energía maldita eligen convertirse en hechiceros de Jujutsu que protegen a los demás. Hay un grupo de personas que usan la energía maldita para satisfacer sus deseos egoístas, dañar a inocentes, sembrar el caos e incluso conspirar con espíritus malditos. A estas personas las llamamos usuarios de maldiciones. Son enemigos del mundo Jujutsu y seres peligrosos que requieren vigilancia. Miró a los tres con sinceridad. Ustedes tres ya han entrado en este mundo extraordinario. Poseer poder implica tomar decisiones, y también implica asumir las responsabilidades y los riesgos correspondientes. La preparatoria Tokyo Jujutsu ofrece una formación sistemática en Jujutsu, un entorno de entrenamiento seguro y un camino para completar misiones y obtener recompensas como futuros hechiceros de Jujutsu. Los invitamos a unirse a la preparatoria Jujutsu y aprender sistemáticamente a controlar su poder para convertirse en hechiceros de Jujutsu que mantienen el orden. Una invitación para unirse a Jujutsu High. Esta propuesta hizo reflexionar a los tres. Los ojos de Eriri brillaban de emoción y entusiasmo. Aprender Jujutsu sistemáticamente y convertirse en una hechicera de Jujutsu oficial sonaba justo como lo había estado esperando. Megumi, por otro lado, sopesó con más calma los pros y los contras. Unirse a una organización oficial significaba protección y recursos, pero también implicaba más normas y restricciones, y la posibilidad de involucrarse en conflictos más profundos. Los sentimientos de Utaa eran los más complejos. En su interior residía el rey de las maldiciones, a quien el mundo Jujutsu probablemente consideraría el enemigo público número 1. ¿Unirte a Jujutsu High? Parecía una operación encubierta. Además, Sukuna lo permitiría. Como si percibiera sus pensamientos, una voz perezosa con un matiz burlón que solo ella podía oír resonó en su mente. ¿Ah, sí? ¿Un reclutamiento oficial? ¡Qué interesante! A ver, ¿qué más tienen que decir, pequeña? Pero recuerda, eres mi instrumento. No te dejes atar fácilmente por esas reglas. Utaa se recompuso y miró a Kiyotaka, haciéndole una pregunta clave. ¿Y Hichi-san, y si rechazamos la invitación? ¿Qué harías? ¿Borrar nuestros recuerdos o tomar otras medidas? Kiyotaka parecía haber esperado esta pregunta. Se subió las gafas con un tono educado, pero el contenido era indiscutible. Para quienes despiertan inesperadamente, priorizamos la orientación y el reclutamiento. Sin embargo, si el grupo se niega rotundamente y muestra signos de un control inadecuado del poder, o una peligrosa inclinación a convertirse en un usuario de maldiciones, por la seguridad de la gente común y la estabilidad del mundo Jujutsu, podemos tomar las medidas necesarias. Esto incluye cierto grado de vigilancia o, en casos extremos, ser tratados por hechiceros Jujutsu profesionales. Dijo las palabras tratado muy a la ligera, pero el peso detrás de ellas fue sentido por los tres. La atmósfera en la habitación se estancó por un momento. 49. ¿Unirse o no unirse?
La luz del sol se filtraba a través de los huecos de las persianas, proyectando rayos de luz sobre la mesa. Kiyotaka esperó su respuesta. La pregunta de Kasumigaoka-san es crucial. El tono de Kiyotaka era cauteloso, buscando palabras suaves pero claras. Primero, por favor, comprendan que nuestro principio fundamental es mantener la estabilidad y proteger a la gran mayoría de la gente común desinformada. Por lo tanto, para quienes despierten inesperadamente la energía maldita, jamás recurriremos a métodos como el borrado de memoria, que solo existe en la ciencia ficción y conlleva enormes riesgos y problemas éticos. Hizo una breve pausa para que los tres digieran esta información, luego continuó. Si decides negarte, y el monitoreo posterior indica que puedes controlar completamente tu propia energía maldita y no tener impacto en la sociedad, viviendo una vida normal como los millones de personas comunes invisibles, entonces, aunque mantendremos un nivel de atención mínimo y distante, en principio no te molestaremos activamente. El tono de Kiyotaka cambió, tornándose serio. Sin embargo, esto tiene un prerequisito. Si ocurren las siguientes situaciones, la preparatoria Jujutsu deberá tomar las medidas necesarias. Primero, no puedes controlar tu poder, lo que provoca fugas de energía maldita que causan disturbios o incidentes con lesiones. En segundo lugar, monitoreamos su uso activo de energía maldita para actividades ilegales o criminales. Tercero, hay señales claras de que estás en contacto con grupos de usuarios de maldiciones y estás inclinado a usar su poder. Hizo especial hincapié en el término usuario de la maldición, y su mirada recorrió a los tres. En ese momento, quien se ponga en contacto contigo no será un supervisor asistente como yo, sino un hechicero de Jujutsu profesional, responsable de lidiar con este tipo de incidentes. Las medidas también cambiarán de orientación a control o incluso a exorcismo. Esto no es una amenaza, sino un deber que debemos cumplir y una regla vigente. Estas palabras fueron lo suficientemente contundentes como para que el aire en la habitación pareciera espesarse. Eriri tragó saliva inconscientemente y las manos de Megumi cruzadas sobre sus rodillas se apretaron ligeramente. Utaa frunció el ceño levemente. Sintió que Sukuna emitía una mueca de desprecio casi inaudible, claramente desdeñosa ante esta retórica oficial. Por supuesto. Kiyotaka suavizó inmediatamente su tono, forzando una sonrisa tranquilizadora en su rostro. Este es el peor escenario posible, uno que ninguno de nosotros desea ver. Mi visita de hoy es para invitarte con la mayor sinceridad. La preparatoria Tokyo Jujutsu puede brindarte una educación sistemática para ayudarte a dominar este poder con seguridad. Para aumentar su persuasión, comenzó a presentar beneficios específicos. Es un internado. El alojamiento y la comida son completamente gratuitos, y también proporcionamos uniformes a medida y el equipo necesario a todos los estudiantes. Dentro de la escuela, se puede estudiar sistemáticamente el control de la energía maldita, el desarrollo de la técnica maldita, el conocimiento común del espíritu maldito, los fundamentos de la técnica de barrera y más. Tras graduarte, no solo obtendrás un título reconocido por el Estado, sino que también podrás convertirte en un hechicero de Jiu-Jitsu profesional y obtener generosas recompensas al completar las misiones asignadas por Uindo o el Departamento de Vigilancia. Incluso si no desea participar en tareas de combate de primera línea en el futuro, la escuela puede ofrecerle otros puestos administrativos o de investigación relacionados, o ayudarle a integrarse en la sociedad común. ¿Suena un poco a una escuela de formación profesional? Eriri parpadeó, intentando comprender usando conceptos que le eran familiares. Podrías entenderlo así, Sawamura-san. Kiyotaka asintió. Pero capacita a personal profesional para manejar el desastre específico conocido como maldiciones. Además, la preparatoria Jujutsu es una comunidad. Conocerán a muchos compañeros como ustedes, así que ya no tendrán que ocultar sus secretos solos y podrán comunicarse y apoyarse mutuamente. En ese momento, Megumi planteó una pregunta muy práctica. Ichichi-san, si aceptamos matricularnos, ¿debemos transferirnos allí inmediatamente? ¿Qué pasa con la Academia Toyogasaki, donde estudiamos actualmente? Kiyotaka explicó. No hay de qué preocuparse. En los registros de la sociedad, la preparatoria Jujutsu es una institución de investigación religiosa especial. Podemos coordinar la afiliación de sus expedientes estudiantiles o procedimientos especiales de transferencia, para que no afecten sus registros académicos en su escuela de origen. De hecho, muchos hechiceros de Jujutsu tienen otras identidades públicas en la sociedad secular como tapadera. Utaa, que había permanecido en silencio, estaba atravesando un feroz conflicto interno. Sukuna-san, ¿qué opinas?
HMPH, solo una jaula oficial. Fácil de entrar, difícil de salir. Reglas y regulaciones, misiones asignadas, ¿dónde está la libertad comparada con explorar por uno mismo? Sin embargo, ¿pero qué? Ese lugar realmente reúne a los brotes con algo de talento de esta era. Hay algunas personas que me interesan, y ese tal Gojo Satoru está allí. Tal vez, podría ser un poco interesante. Incluso podría llegar a ver más de esos llamados fuertes. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia? Como quieras, pequeña. Pero recuerda, al fin y al cabo, tú eres mi recipiente. No te dejes domesticar por esos dogmas pedantes. No hay daño en ir a echar un vistazo. Si te parece aburrido, tengo mis propias formas de llevarte lejos. La actitud de Sukuna era ambigua, pero no parecía oponerse firmemente. Utaa sabía que esta era de hecho una oportunidad importante para comprender sistemáticamente el mundo del Jujutsu y obtener recursos y protección, especialmente para los tres que actualmente estaban aislados y débiles. Kiyotaka vio su vacilación y dijo en el momento oportuno: entiendo que es una decisión importante y no requiere una respuesta inmediata. Puedo darles unos días para que lo consideren. Aquí está mi información de contacto. Sacó 3 tarjetas de presentación sencillas que solo contenían su nombre y número de teléfono y se las entregó a los 3. Sea cual sea la decisión final, por favor, asegúrese de darme una respuesta en un plazo de 3 días. Además, por razones de seguridad, le pido que mantenga la confidencialidad de la conversación de hoy. Se levantó e hizo una leve reverencia. Entonces, no los molestaré más. Espero sus respuestas. Sea cual sea el resultado, por favor, asegúrense de usar su poder con precaución. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió de la habitación privada. 50. Primer encuentro entre los dos más fuertes justo cuando Kiyotaka estaba a punto de irse, una presencia indescriptible y masiva que parecía capaz de distorsionar el espacio mismo inundó como una marea invisible, causando que el aire en la habitación privada se congelara. Kiyotaka se puso rígido, su expresión pasó de la cautela al temor reverencial. Inconscientemente, juntó los pies y se inclinó profundamente. Gojo-san. Fushiguro-kun. ¿Por qué estás? En la puerta estaban 2 figuras. El de enfrente era muy alto, casi llegaba al marco de la puerta. Vestía un sencillo uniforme negro de la preparatoria Jujutsu, pero lo que más llamaba la atención no era su físico, sino la venda negra que le cubría el rostro y esa cabeza de cabello blanco resplandeciente, arrogantemente levantada. Incluso con los ojos cubiertos, la leve y juguetona curva de sus labios exudaba una sensación de inconformismo, pero también una confianza absoluta, como si pudiera ver a través de todo. Él simplemente permaneció allí de pie casualmente, y la luz en todo el espacio pareció converger naturalmente sobre él. Gojo Satoru, el pináculo del mundo moderno del Jujutsu, el hombre aclamado como el más fuerte. Medio paso detrás de él había un joven de pelo negro puntiagudo, con una expresión tranquila pero con un toque de agudeza imperceptible. Fushiguro Megumi. Su mirada recorrió rápidamente a las 3 chicas en la habitación privada, deteniéndose un momento en Utaa, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente, como si percibiera algo inusual. Hola, Ichichi, gracias por tu esfuerzo. La voz de Satoru era alegre y animada, con un tono único. Agitó la mano con indiferencia, como si pasara a saludar. Parece que la comunicación va bien. ¿Son estos 3 los pequeños que tienen la energía maldita activada de forma anormal últimamente? Volvió la cara hacia las 3 chicas. A pesar de estar cubiertas por la venda, Utaa, Eri y Megumi sintieron claramente una mirada increíblemente aguda, como si pudiera atravesar la esencia de sus almas, fijándose firmemente en ellas. Sobre todo Utaa, que sentía que no tenía dónde esconderse bajo su mirada. Ese sí, Gojo-san. Solo estaba presentando la situación de Jujutsu Haya Kasumigaoka-san y los demás, informó Kiyotaka apresuradamente, con un sudor fino apareciendo en su frente. En ese momento, una voz profunda y maliciosa resonó repentinamente desde Utaa. No salió de su boca, sino que resonó directamente en el aire, llegando con claridad a los oídos de los 2 que estaban en la puerta. El mocoso de los 6 ojos y el niño de las 10 sombras. ¡Qué animados! En el momento en que las palabras cayeron en la mejilla izquierda de Utaa, esas 2 tenues cicatrices se abrieron silenciosamente, revelando un globo ocular carmesí y una boca bien definida. Sukuna en realidad había aparecido por su propia voluntad. Ante los 6 ojos de Satoru, cualquier disfraz u ocultación era inútil. Esos ojos podían ver a través del flujo de energía maldita y analizar la composición de las técnicas malditas.
La presencia de Sukuna probablemente fue captada en cuanto cruzó la puerta. Como ese fue el caso, Sukuna ya no se molestó en esconderse. Ante este repentino saludo, Satoru no se sorprendió. En cambio, pareció como si hubiera visto un juguete interesante, con la curva de sus labios aún más abierta. Vaya. Esto sí que es una sorpresa inesperada. ¿El rey de las maldiciones de hace 1000 años reside en una niña como esta? ¿Qué afición más maliciosa, Sukuna? Su tono era ligero, pero la presión del aire en la habitación cayó de repente. Los ojos de Fushiguro Megumi instantáneamente se volvieron increíblemente agudos, y la energía maldita fluyó débilmente a su alrededor mientras inconscientemente tomaba una postura defensiva. Kiyotaka estaba tan asustado que su rostro se puso pálido y casi se desplomó. Controlando la boca de Utaa, Sukuna soltó una risita. ¿Qué? Mocoso de los 6 ojos, ¿quieres pelear aquí? Me interesa mucho estirar las extremidades. Esta fue una provocación extremadamente peligrosa. La sonrisa en el rostro de Satoru permaneció inalterada, pero la mirada bajo la venda pareció hacerse más profunda. No respondió de inmediato, sino que permaneció en silencio durante unos segundos. Este breve silencio contenía una enorme cantidad de información y de opciones. Era una habitación privada en una cafetería de una zona animada de Tokio. Aunque tenía buena privacidad, había gente común por todas partes. Arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Una vez que 2 figuras del nivel más fuerte iniciaran una batalla aquí, incluso si solo fuera una escaramuza de prueba, la destrucción resultante y las bajas inocentes serían astronómicas. Una vez que se desplegara el vacío ilimitado de Satoru o el santuario malévolo de Sukuna, las consecuencias serían inimaginables. Como hechicero de Jujutsu que protegía el orden, Satoru no podía ignorar esto. En esencia, Satoru era el tipo de persona que sopesaba las ganancias y las pérdidas en función del número de vidas involucradas. Y por su parte, Sukuna, a pesar de su tono arrogante, era igualmente consciente. Su estado actual era extremadamente malo, pues solo había recuperado 1 o 2 dedos, y su energía maldita estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. Su recién adquirido Kamiutsushi era de altísima calidad, incluso rivalizando o superando las capacidades analíticas de los 6 ojos en algunos aspectos. Pero sin suficiente energía maldita para sustentarlo, por muy exquisita que fuera la técnica, sería difícil desplegar su verdadero poder. Si poseyera el poder de 10 dedos o más en este momento, con su personalidad, podría haber usado su dominio sin dudarlo para probar el temple de este más fuerte de 1000 años después. Pero ahora, tampoco tenía plena confianza en derrotar a Satoru en un estado incompleto, especialmente cuando el oponente estaba preparado y el lugar estaba extremadamente restringido. Este breve silencio fue un entendimiento tácito entre 2 grandes potencias basado en la situación actual, los costos y los riesgos. ¿Una pelea? Unos segundos después, Gojo Satoru finalmente volvió a hablar, su tono volviendo a su anterior frivolidad. Olvidémoslo. Si peleamos en un lugar como este, la limpieza será un fastidio. Ihichi llorará, ¿verdad, Ihichi? Incluso le dio una palmadita en el hombro a Kiyotaka, que temblaba a su lado. Sin embargo, el tono de Satoru cambió sutilmente. Su mirada pareció atravesar la venda y posarse en Sukuna. Has encontrado una casa bastante interesante, Kasumigaoka, ¿verdad? Te recordaré. Estas palabras estaban dirigidas tanto a Sukuna como a las 3 chicas. Al elegir no actuar de inmediato, significó que había aceptado una especie de paz temporal e insinuó la posibilidad de aceptar a los 3 en Jujutsu High, incluso si uno de ellos albergaba al rey de las maldiciones. Sukuna se burló, aparentemente indiferente al recuerdo de Satoru. Controló que los rasgos del rostro de Utaa se desvanecieran lentamente, dejando solo un último susurro resonando en la habitación. Mocoso aburrido. Bien, ahora no es el momento. La atmósfera tensa se disipó un poco. Satoru le hizo un gesto a Kiyotaka. Bueno, entonces te dejo el seguimiento, Ihichi. Completa los trámites de inscripción lo antes posible. Volvió a mirar a las 3 chicas, especialmente a la conmocionada Erir y a la todavía tranquila Kato Megumi, y dijo con una sonrisa. Bienvenidos a Jujutsu High, niñas problemáticas. Su próxima vida escolar definitivamente será muy interesante. Después de decir eso, tomó a Fushiguro Megumi y se fue tan abruptamente como había llegado, como si la tensa confrontación que acababa de ocurrir nunca hubiera sucedido. Kiyotaka dejó escapar un largo suspiro, se secó el sudor y les dedicó a las 3 chicas una sonrisa forzada. Bueno, señoritas, haremos lo que acordamos y esperaremos su respuesta formal. Utaa respiró profundamente e intercambió miradas con Erir y Megumi.
Después de esa escena, se dieron cuenta más profundamente de cuán profundas eran las aguas de este mundo, y que unirse a Jujutsu High podría ser la opción menos mala en este momento. Necesitamos un poco de tiempo para hacer una confirmación final, dijo Uta en nombre de los tres, pero la resistencia en su tono había desaparecido. 51. Incidente del diablo armado en el camino de regreso a Jujutsu High desde el café, Fushiguro Megumi permaneció en silencio. No fue hasta que los dos entraron en la barrera de Jujutsu High y pisaron el camino bordeado de árboles que finalmente habló. Gojo-sensei, no entiendo. Satoru tenía las manos en los bolsillos, caminaba con paso ligero y las comisuras de los labios se curvaron ligeramente. ¿Qué es lo que no entiendes, Megumi? ¿Por qué no tomaste acción inmediata contra Sukuna, que poseía a Kasumigaoka? Fushiguro Megumi se detuvo en seco, con la mirada fija en Satoru. Ese es un objeto maldito de grado especial, el rey de las maldiciones. Ahora mismo, solo tiene el poder de 1 o 2 dedos. Está en su punto más débil. Con tus habilidades, debería ser posible exorcizarlo en el acto y eliminar la amenaza para siempre. Satoru se giró, de pie contra la luz. Su alta figura proyectaba una larga sombra en el atardecer. Se levantó ligeramente las gafas de sol, con un tono aún relajado, pero con un rastro de seriedad imperceptible. Megumi, ¿crees que soy fuerte? Fushiguro Megumi se quedó atónito por un momento y dijo, por supuesto, eres el hechicero de Jujutsu más fuerte. Satoru continuó preguntando, entonces, ¿qué pasa con Sukuna? ¿Cómo se compararía conmigo en su mejor momento? Fushiguro Megumi respondió con sinceridad. Según los registros, Sukuna en su apogeo fue el rey de las maldiciones de hace 1000 años, pero dijiste que si luchabas contra Sukuna en su apogeo, podría ser un poco complicado, pero serías tú el que ganaría. El hombre que tenía delante era el portador de los 6 ojos y sin límites, el indiscutible hechicero de Jujutsu más fuerte, situado en la cima del mundo de Jujutsu moderno. Satoru asintió, apoyándose tranquilamente en un árbol. Exactamente. Así que, desde una perspectiva de poder puro, incluso si Sukuna se recupera por completo, confío en que puedo derrotarlo. Así que aquí está la pregunta. ¿Por qué debería apresurarme a actuar cuando solo tiene el poder de 1 o 2 dedos, está poseyendo a una estudiante de preparatoria y aún no ha mostrado ninguna intención destructiva evidente? Fushiguro Megumi abrió la boca pero no pudo responder de inmediato. Megumi, en este mundo no solo hay espíritus malditos y hechiceros de Jujutsu. La voz de Satoru bajó, con un tono inusual, casi solemne. Se subió las gafas de sol y su mirada pareció atravesar la barrera de Jujutsu High, mirando hacia la distancia, a la sociedad aparentemente pacífica pero frágil formada por gente común. El incidente del Gundeville es el mejor ejemplo. Fushiguro Megumi se quedó un poco desconcertado. Había oído ese nombre. Fue un desastre masivo que azotó el mundo, causando la muerte instantánea de millones de personas. Incluso en los registros del mundo del Jujutsu, fue uno de los capítulos más oscuros. Pero no entendía muy bien qué tenía que ver eso con el Sukuna del que estaban hablando. La causa de ese desastre no fue la energía maldita, sino el miedo de la humanidad al concepto mismo de armas, explicó Satoru con un tono sereno pero a la vez admonitorio. El miedo desmedido se materializó en un lugar llamado infierno, dando origen a la aterradora existencia conocida como el demonio de las armas. Las vidas que cobró en un instante superaron a las de todos los espíritus malditos de grado especial de los últimos 1000 años juntos. Miró a Fushiguro Megumi con una mirada penetrante bajo sus gafas de sol. El miedo es un tipo de poder, un poder suficiente para alterar el equilibrio. El Sukuna al que nos enfrentamos ahora, aunque existe en forma de energía maldita, tiene un núcleo que también es una colección y símbolo del miedo. El concepto del rey de las maldiciones que representa, una vez que desate el pánico a gran escala en la sociedad, podría tener una reacción en cadena más aterradora que la simple destrucción física. Si comenzáramos una guerra con un Sukuna incompleto en una zona céntrica y concurrida ahora mismo, dejando de lado el resultado impredecible, ¿no se convertiría el aura aterradora que se esparce por la propia batalla en un caldo de cultivo para el próximo demonio arma o un monstruo similar? ¿Qué haría esa gente común, que no ve maldiciones, presa de un pánico inexplicable? ¿Podría mantenerse el orden social? Satoru lanzó una serie de preguntas, cada una increíblemente pesada. Por muy fuerte que sea, solo soy una persona. Este país tiene muchos peligros acechando en las sombras que ni siquiera yo puedo controlar. Le dio una palmadita en el hombro a Fushiguro Megumi. Su tono recuperó algo de su habitual desenfado, pero la esencia seguía siendo seria.
Así que no es que no vayamos a luchar, sino que debemos elegir el momento y el lugar adecuados. Antes de asegurarnos de minimizar las consecuencias y de erradicarlas por completo, dar la vuelta a la tortilla precipitadamente es la decisión más estúpida. Por muy fuerte que sea Sukuna, no es más fuerte que yo. Aún así, tengo esa confianza. Pero el miedo que me inspira es mucho más problemático que simplemente darle una paliza. Los 6 ojos debajo de sus gafas de sol observaban el paisaje urbano de Tokio. Al recordar el informe de Kiyotaka sobre las actividades recientes de Sukuna, una sonrisa significativa se curvó en sus labios. Dijo suavemente. Y una cosa más, ese rey de las maldiciones ha resucitado hace un tiempo, pero se ha portado inesperadamente bien. Recordó los registros de actividad recientes de Sukuna de los informes de vigilancia. Exorcizar espíritus malditos de grado especial, eliminar demonios e incluso proteger indirectamente a ciudadanos comunes en algunas ocasiones. Este patrón de comportamiento era completamente diferente al del sanguinario rey de las maldiciones registrado en documentos históricos. Esos viejos de los altos mandos solo saben gritar matad al instante. Satoru negó con la cabeza con desdén. Pero nunca ven las cosas más importantes. Pensó en el estado actual de Sukuna, residiendo en el cuerpo de Utada, aparentemente formando una delicada relación simbiótica. En ese estado, Sukuna exhibía un patrón de comportamiento completamente diferente al anterior. Si tomamos medidas drásticas contra Sukuna ahora, solo conseguiremos que se pase completamente al bando contrario. Satoru analizó la situación. Además, las amenazas que enfrentamos actualmente no se limitan únicamente a Sukuna. Mantener el equilibrio, Megumi. No se trata solo de proteger a los débiles, sino también del mundo en el que vivimos. Eliminar una amenaza es importante, pero prevenir la creación de una amenaza mayor e incontrolable en el proceso es igualmente importante. Por eso, a veces, ni siquiera los más fuertes pueden hacer lo que quieran. Consideró otra posibilidad. Si se pudiera llevar a Sukuna dentro de un rango controlable, no solo agregaría un poderoso combatiente a su lado, sino que también evitaría un desastre que podría afectar a innumerables civiles. Dada la personalidad de Satoru, si Sukuna fuera realmente como un espíritu maldito con el que no se pudiera razonar, eliminaría a Sukuna incluso a costa de un precio, ya que sería un sacrificio necesario. Pero cuando las cosas aún no han sucedido, Satoru no actuará. Hasta que determine si matar a Sukuna vale la pena, no hará nada. Por supuesto, esto requiere pruebas y orientación cuidadosas. Satoru decidió en privado. Primero, necesito confirmar las verdaderas intenciones de Sukuna, y segundo, encontrar una manera de contenerlo. Pensó en Utada, quien estaba a punto de matricularse en la preparatoria Jujutsu. Esta podría ser una excelente oportunidad de observación. A través de ella, podría monitorear los movimientos de Sukuna y comprobar su grado de adaptación a la sociedad moderna. Sin embargo, esta decisión sin duda hará que esos viejos se enfaden de un salto. Satoru rió aún más alegremente. Entonces que sigan haciendo ruido. En fin, solo son un grupo de viejos que no quieren morir. 40 capítulos avanzados sobre Patreon.com/Alex1052. Noticias sobre los demonios. La puerta de la sala privada del café se cerró suavemente, cortando la presencia sofocantemente poderosa de Satoru y Megumi. El silencio volvió a la habitación, quedando solo el zumbido bajo del aire acondicionado y la respiración ligeramente apresurada de las 3 chicas. Utada se recostó lentamente en su silla y tomó el té negro ahora frío, con las yemas de sus dedos todavía un poco frías. La breve confrontación con el hechicero de Jujutsu más fuerte y la evidente aparición de Sukuna dentro de ella justo ahora la hicieron sentir verdaderamente el peligroso precipicio en el que se encontraba. Ella se tranquilizó y preguntó a la presencia que se había quedado temporalmente en silencio en su mente. Sukuna-san, ¿volverán los de la preparatoria Jujutsu? Como hoy, o mejor dicho, más formalmente, a causar problemas. Después de un breve silencio, se escuchó la voz profunda de Sukuna, con una indiferencia mundana y un toque de diversión. ¿Venir? Claro que sí. Ese mocoso de 6 ojos y la supuesta preparatoria Jujutsu que lo respalda, ahora que han confirmado mi existencia, no pueden ignorarlo. Sin embargo, hizo una pausa, controlando la boca de Utada para que formara un arco burlón. No se atreverán a actuar precipitadamente. Al menos, no en una ciudad densamente poblada, iniciando una guerra sin ningún escrúpulo. Que ese chico haya decidido retirarse hoy no fue porque me tuviera miedo, como yo ahora. Entonces, ¿por qué? Insistió Utada. Esta también era la pregunta que preocupaba a Eri y Megumi.
La abrumadora presencia de Satoru había dejado una impresión demasiado profunda en ellos. Por culpa de los demonios. Sukuna escupió la palabra. ¿Demonios? Eriri repitió inconscientemente. Ella no era desconocida con la palabra, sus padres ya le habían contado muchas cosas. Sukuna explicó con tono sereno. Me refiero a esos monstruos casi catastróficos, surgidos del miedo generalizado y profundo de toda la humanidad hacia cierto concepto. Su poder está directamente relacionado con el nivel de terror de su concepto y la magnitud de ese miedo. La voz de Sukuna era fría. Una vez que los demonios vinculados a conceptos como la muerte, la oscuridad o las armas de fuego se perturben, o nazcan del pánico y la muerte a gran escala, su poder destructivo será inconmensurable y se disparará como una bola de nieve. Lo más problemático es que, por lo general, carecen de mucha racionalidad. Solo siguen los instintos de su concepto de miedo, lo que dificulta enormemente la comunicación con ellos y su control. Uta comprendió y tomó el control. Entonces, Gojo Satoru, y todos los seres sobrenaturales que conocen esta amenaza potencial, ya sean hechiceros de Jujutsu o cualquier otra cosa, no se atreven a romper fácilmente el frágil equilibrio existente. ¿No se atreven a crear incidentes que puedan desencadenar pánico y muerte a gran escala? Inteligente, elogió Sukuna. Empezar una batalla con alguien de mi nivel en una zona concurrida, incluso si pudiera ganar, las secuelas, el aura de terror que se filtraría y las bajas resultantes serían como jugar con fuego en un bosque seco. Nadie puede garantizar que no se desate un incendio forestal llamado nuevo demonio que nadie pueda apagar. Ese mocoso de 6 ojos puede ser arrogante, pero claramente no es estúpido. Sabe lo que está en juego. Esta era también una de las razones por las que el propio Sukuna se encontraba en ese momento restringido. Aunque ansiaba luchar contra los fuertes, no había recuperado su máximo potencial y no quería convertirse inexplicablemente en la mecha de un desastre de magnitud mundial, lo cual no beneficiaría sus planes de recuperar el poder y divertirse. Por lo tanto, se ha formado un entendimiento tácito, concluyó Sukuna con tono burlón. Todos los que están en la cima, independientemente de su postura, se adhieren hasta cierto punto a esta regla silenciosa. Tratar de evitar crear miedo y muerte incontrolables y a gran escala en la sociedad común que podrían dar origen a demonios conceptuales. Limpiar espíritus malditos, lidiar con demonios y mantener la paz superficial se ha convertido en la tarea tácita de todos. Esta es también una de las razones por las que ese chico no actuó inmediatamente después de que eliminé a ese espíritu maldito de grado especial. En cuanto al resultado, hice lo que se suponía que debían hacer, mantener temporalmente el equilibrio. Por la noche, Utaa se sentaba sola frente a su computadora. La fría luz de la pantalla reflejaba su rostro ligeramente cansado pero excepcionalmente concentrado. No escribía ni navegaba en foros literarios. En cambio, actualizaba constantemente un foro cifrado con una interfaz rudimentaria llena de palabras clave y símbolos inquietantes. Esta era la estrecha ventana a la red de información del inframundo que le había dejado la misteriosa cazadora de demonios, Himeno. A Sukuna no le importaba si luchaba contra Satoru o no. Si Satoru quería luchar, lucharían. Como mucho, moriría de nuevo. Sería solo una falta de disfrute, y simplemente esperaría la siguiente resurrección. No importaba si no peleaban. Podía encontrar a alguien más con quien luchar, esperando hasta recuperar su mejor forma para una pelea satisfactoria. Sukuna examinó el foro a través de los ojos de Utaa y una noticia captó su interés. Información reciente sobre el demonio zombie. Se sospecha una transacción secreta con la organización Yakuza de la región de Kanto, Yamanaka-gumi, en una ubicación potencialmente dentro del tercer distrito de almacenes abandonados bajo su control. Zombie Devil, la voz perezosa de Sukuna resonó en la mente de Utaa, con un dejo de interés, como si hubiera descubierto un nuevo juguete. ¿Alguna novedad sobre los demonios? Niña, revisa la ubicación específica. Utaa hacía tiempo que se había acostumbrado a las órdenes repentinas de Sukuna y a su peligrosa curiosidad. Himeno había dejado su información de contacto en el foro. Utaa la llamó para preguntarle sobre el demonio zombie y esta pandilla. Himeno no se molestó en investigar la identidad de Utaa y envió directamente un archivo. El capitán había dicho que, como de todas formas mataban demonios y básicamente hacían su trabajo, no había necesidad de interferir demasiado. Siempre que las peticiones no fueran excesivas, ayudarían, siempre que recordaran limpiar sus huellas. Sukuna hojeó la información. Las pandillas de este país eran tradicionalmente organizaciones yakuza en apariencia, pero en realidad, la mayoría eran grupos delictivos utilizados por grandes conglomerados para encargarse del trabajo sucio.
No les era imposible comerciar con demonios para adquirir poder no convencional. Lo encontré. Pero Sukuna-san, ¿de verdad vamos a...? Utaa intentó analizar racionalmente los riesgos involucrados. Precaución aburrida, la interrumpió Sukuna, controlando que su boca se curvara en un arco cruel. Necesito el poder de los demonios, ¿y acaso matar a un demonio no es bueno para la gente común? Si no lo matamos ahora, ¿lo dejaremos para que lo mate otro? Llamen a un coche, nos vamos ya. 53. Masacre de un grupo yakuza. Utaa estaba indefenso, sabiendo muy bien que la oposición era inútil. Se puso ropa oscura y pantalones adecuados para el movimiento, se puso un abrigo y usó una bufanda para cubrir la mitad inferior de su rostro, especialmente esos ojos apenas visibles. Pidió un taxi a través de una aplicación móvil. Cuando dio la dirección, ubicada en un rincón oscuro de la ciudad, el conductor la miró fijamente por el retrovisor, pero al final guardó silencio ante el doble precio. El taxi avanzó por caminos cada vez más desolados y finalmente se detuvo en el borde de un distrito de almacenes abandonados. Después de pagar y salir, Utaa se acercó rápidamente al almacén objetivo, como un fantasma que se funde con la noche. La cerca de alambre oxidada que rodeaba el almacén estaba prácticamente inútil, pero dos guardias corpulentos con ojos alerta estaban parados en la entrada, con sus cinturas abultadas, claramente portando armas. ¡Alto! ¿Quién es? Prohibida la entrada. TSK, solo son unos pececillos que custodian la puerta. Sukuna ni siquiera usó su técnica maldita. Controló el cuerpo de Utaa, acercándose sigilosamente con una velocidad muy superior a la de una persona normal y pasos silenciosos. Antes de que los dos guardias pudieran reaccionar, dos manos invisibles se abalanzaron como víboras, agarrando con precisión sus gargantas. Con un ligero giro, el tenue sonido de huesos al romperse fue ahogado por el viento. Los dos guardias se desplomaron en el suelo. La vida en sus ojos se extinguió al instante. Sukuna ni siquiera miró los cadáveres en el suelo mientras empujaba las pesadas puertas de hierro del almacén. Las bisagras de la puerta emitieron un chirrido penetrante que resonó en el almacén vacío, rompiendo instantáneamente la conmoción interna. La escena dentro del almacén era asombrosa. El espacio originalmente destinado a almacenar mercancías se había convertido en una armería temporal y un lugar de reunión. Decenas de miembros de la yakuza, vestidos con trajes negros o ropa informal y con miradas feroces en sus ojos, estaban bebiendo y jugando a las cartas en grupos. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a alcohol, sudor y pólvora. Lo más notable es que casi todos ellos sostenían una pistola, e incluso se podían ver varios rifles de asalto apoyados casualmente contra las paredes. La intrusión de Sukuna fue como una piedra gigante arrojada a un estanque, causando un gran revuelo. ¿Quién está ahí? Ataque enemigo. Tras un breve momento de conmoción, estos pandilleros bien entrenados reaccionaron de inmediato. Los que estaban cerca sacaron sus armas y dispararon sin dudarlo. Por un momento se escucharon disparos en todo el almacén. ¡Bang! ¡Bang! Las balas cayeron sobre la chica que estaba parada en la puerta como una lluvia torrencial. ¿Armas? Un rastro de genuina sorpresa apareció en el rostro de Utaa mientras Sukuna lo controlaba, sus 4 pupilas carmesí se estrecharon levemente. En esta época donde el diablo de las armas aterroriza a todos e incluso las armas de fuego están estrictamente controladas, ¿es posible que una simple pandilla posea tal cantidad de armas estandarizadas? Interesante, cada vez más interesante. Sorpresa aparte, sus movimientos no se detuvieron ni un segundo. Ante el silbido de las balas, Sukuna ni siquiera movió los pies. Con un pensamiento, innumerables cortes finos, invisibles, pero increíblemente afilados, brotaron de él como centro, estallando en todas direcciones. Las balas fueron cortadas con precisión por la mitad por las cuchillas invisibles a varios pies del cuerpo de Utaa, convirtiéndose en 2 pedazos de metal caliente que cayeron al suelo. Los pandilleros que disparaban sufrieron un destino aún más aterrador. Sus brazos, torsos y cabezas fueron como arrojados a una picadora de carne invisible, donde fueron cortados y descompuestos entre gritos estridentes y una neblina de sangre. Miembros amputados y restos volaron por todas partes, y la sangre tiñó instantáneamente de rojo el suelo y las paredes. Sukuna caminaba hacia adelante como si estuviera dando un paseo tranquilo, y cada lugar por el que pasaba se convertía en un infierno de carne y hueso. No estaba matando sin rumbo, estaba disfrutando de la matanza mientras operaba su recién adquirido talento devorador de almas.
Por cada alma asesinada, se extraía una corriente débil pero pura de energía vital y emociones negativas, que se fusionaba con el cuerpo de Sukuna. Aunque la calidad de estas almas ordinarias era pobre, su cantidad era considerable. A medida que se acumulaban, proporcionaban a su alma dañada una sutil sensación de placer nutritivo. El sabor es insípido, como cera de mascar, pero al menos la cantidad es suficiente. Sukuna saboreó la sensación mientras su ataque se volvía cada vez más feroz. Los contraataques de los pandilleros fueron inútiles. Las armas de fuego modernas palidecieron e impotentes ante la fuerza absoluta y una inquietante técnica maldita. En lo más profundo del almacén, dentro de una oficina reforzada, el jefe, un hombre de mediana edad con una cicatriz en el rostro y ojos feroces, observaba la matanza unilateral a través de una pantalla de vigilancia. Estaba temblando de rabia y arrojó violentamente al suelo el walkie-talkie que tenía en la mano. Inútiles. Un montón de basura inútil. Todas esas armas y no pueden detener a nadie. Entren ahí. Agárrenla hasta que muera. Rugió a los guardias personales a su lado. Sin embargo, los subordinados de élite que envió no pudieron siquiera frenar el ritmo del oponente. En las imágenes de vigilancia, la chica de cabello negro parecía el dios de la muerte descendiendo. Con un gesto de su mano, varias vidas se extinguieron. Sus movimientos eran elegantes pero crueles. Un demonio, debe ser el poder de un demonio. El jefe se giró bruscamente y corrió hacia un inquietante altar oculto por una tela negra en la esquina de la oficina. Sobre el altar yacían órganos podridos, sangre coagulada y una estatua retorcida y horrible, aparentemente construida a partir de innumerables miembros cortados. El símbolo mismo del diablo zombie. Gran demonio zombie. Según nuestro contrato, ofrezco estos sacrificios. Por favor, desciende con tu poder y aniquila al enemigo invasor. El jefe se arrodilló ante el altar, se cortó la palma de la mano con una daga, untó la sangre sobre la estatua y rezó a todo pulmón. Los ojos de la estatua en el altar se iluminaron repentinamente con una luz verde fantasmal. Un aura densa de podredumbre y muerte llenó el aire al instante. Al mismo tiempo, un sonido retumbante vino desde debajo del almacén mientras el suelo se agrietó. Zombis altamente descompuestos o incompletos salieron arrastrándose como salidos del infierno, rugiendo y tambaleándose hacia Sukuna desde todas las direcciones. Cientos, incluso miles, ocuparon al instante más de la mitad del espacio del almacén. 54. Demonio zombie contra Sukuna, ¿ah, sí? El artista principal ya decidió salir. Sukuna se detuvo y miró la densa y maloliente marea de zombis que tenía delante. Lejos de tener miedo, esbozó una sonrisa emocionada. El truco de manipular cadáveres, me ahorra la molestia de limpiar la basura. Ante la creciente oleada de zombis, Sukuna dejó de usar sus cortes dispersos. Respiró hondo y formó un complejo sello con las manos. Expansión del dominio. Santuario malévolo. Zumbido, en el momento siguiente, el almacén se transformó en una auténtica picadora de carne. Cualquier zombi que entraba en el rango del dominio, ya fuera un zombi común y lento o uno de los pocos mutantes fortalecidos, era instantáneamente rebanado, aplastado y molido por esos cortes omnipresentes pero invisibles. Huesos rotos, carne podrida y fluidos viscosos volaron por todas partes mientras una lluvia de carne maloliente caía en todo el almacén. El ejército convocado por el demonio zombie ni siquiera era una guerra de desgaste ante el poder absoluto de Sukuna, era puro foraje. ¿Cómo es esto posible? Dentro de la oficina, el diablo zombie, percibiendo todo a través de la perspectiva de los zombies, dejó escapar un rugido de sorpresa y enojo. Se dio cuenta de que este intruso no era un hechicero de Jujutsu común ni un cazador de demonios. Después de deshacerse de los pequeños peces, la mirada de Sukuna atravesó capas de obstáculos y se fijó directamente en la fuente del aura demoníaca espesa en las profundidades del almacén. La dirección del altar. ¿Ya te divertiste suficiente? Es hora del plato principal. Sukuna rió suavemente, su figura parpadeó como un fantasma mientras atravesaba las paredes y aparecía directamente en la puerta de la oficina, abriendo de una patada la puerta de metal reforzado. Dentro de la oficina, el jefe estaba tan aterrorizado que se desplomó al suelo. Sobre el altar, la luz verde de la estatua brilló con fuerza, y la verdadera forma del demonio zombie, compuesta de innumerables extremidades putrefactas y emitiendo una presión aterradora, finalmente se manifestó por completo. Dejó escapar un rugido ensordecedor y balanceó un brazo gigante hecho de varias armas y huesos, llevando un viento feroz que atravesó el aire mientras se estrellaba violentamente hacia Sukuna.
Sukuna no lo esquivó ni se escondió, levantando su mano para recibirlo con un desmantelar condensado con poderosa energía maldita. Sonido metálico. Se escuchó un sonido enorme, como si metal chocara, al explotar. El golpe de Sukuna, que fue suficiente para cortar el acero, fue bloqueado de frente por el brazo gigante del demonio zombie. Solo le dejó un profundo corte sin cortarlo. Por primera vez, un indicio de seriedad apareció en los 4 ojos de Sukuna. «Ah, ¿sí? ¿Puedes bloquear mi desmantelamiento?» Examinó las extremidades inusualmente duras del demonio zombie, especialmente el aura en su interior que no pertenecía a un demonio zombie, y de repente comprendió. «Ya veo, no me extraña que un simple demonio zombie tenga esta dureza. ¿Tienes el aura de un demonio pistolero? Parece que comiste un poco para volverte tan duro de masticar». El demonio zombie dejó escapar un rugido mezclado con ira y orgullo. «Teme, insecto. Este es el poder otorgado por el supremo demonio pistola. Tus cortes no valen nada ante la ley absoluta de la penetración». ¿La ley de la penetración? Menudo chiste. Rió Sukuna con arrogancia. ¿Poder obtenido al lamer las obras de otros, y te atreves a presumir ante mí? Déjame mostrarte lo que realmente significa cortarlo todo. En la percepción de Sukuna, este agregado de maldiciones frente a él, que poseía solo escala, era muy inferior en nivel de energía y esencia al demonio arma nacido del miedo máximo de la humanidad a las armas de fuego. Este tipo de miedo basado en los conceptos de virus y cadáveres vivientes, aunque generalizado, terminó pareciendo disperso y superficial frente al símbolo de la violencia absoluta que arrasa la vida en un instante. Al fin y al cabo, es solo un miedo nacido de la fantasía. Su nivel de potencia es mediocre. Pura forma y nada de sustancia, susurró Sukuna en su corazón, habiendo activado ya silenciosamente a Kamiutsushi. Bajo la mirada de esos 4 ojos demoníacos, el cuerpo masivo aparentemente caótico y desordenado del demonio zombie, las trayectorias de su flujo de energía interna, los nodos de su núcleo maldito e incluso las líneas de reglas que constituían su existencia, se presentaron tan claramente como un cuadro anatómico abierto. Sukuna pudo ver que los innumerables brazos que se agitaban no atacaban a ciegas. Seguían un instinto primitivo para proteger el núcleo cerebral. Podía ver los bloqueos en la circulación de energía del diablo zombie, así como varias fuentes de energía secundarias clave que actuaban como baterías para sus habilidades regenerativas. Veo 7 debilidades en total, con el núcleo oculto donde se entrelazan la tercera y la cuarta costilla del lado izquierdo del pecho. Sukuna lo vio todo al instante. A partir de esta intuición precisa, con un ligero pensamiento, realizó ajustes sutiles en la forma de su dominio. El dominio de Sukuna, el santuario malevolente, tenía modos automático y manual. En su estado normal, el modo automático, no necesitaba controlar sus cortes. Eran como una violenta tormenta que arrasaba indiscriminadamente con toda la materia orgánica e inorgánica dentro del alcance del dominio. Pero en ese momento, el santuario malévolo cambió silenciosamente su forma, pasando al modo manual operado por el propio Sukuna. El dominio permaneció expandido, pero el programa de corte automático, originalmente inquieto como una olla de aceite hirviendo, listo para cortar aleatoriamente en pedazos todo lo que estuviera dentro del alcance, fue puesto en pausa. En su lugar, Sukuna elevó su control sobre el dominio a un modo completamente manual. Los innumerables cortes invisibles ya no volaban sin rumbo, sino que eran controlados por Sukuna para atacar específicamente las debilidades del demonio zombie. La batalla estalló en un instante. El demonio zombie emitió un rugido ensordecedor mezclado con innumerables gemidos. Su enorme cuerpo trajo consigo un viento fétido mientras sus innumerables brazos, como tentáculos danzantes, se abalanzaban sobre Sukuna, intentando ahogarlo con una fuerza y una cantidad descomunales. Sukuna permaneció allí quieto, sin siquiera mover los pies. Sus pensamientos eran como relámpagos mientras controlaba cientos de cortes invisibles, convirtiéndolos en una tormenta de precisión asfixiante. La primera ola de cortes tuvo como objetivo el núcleo de energía del demonio zombie. Como resultado, la ofensiva del diablo zombie se estancó un poco. En esa fracción de segundo, la segunda y la tercera oleada de cortes se sucedieron rápidamente. Ya no estaban dispersos, sino que, como un enjambre de abejas al recibir una orden suprema, concentraron su fuego en los 7 nodos de energía que Sukuna había percibido a través de Kamiutsushi. ¡Bum, bum! Se oyeron una serie de explosiones sordas. En el enorme cuerpo del demonio zombie, 7 lugares diferentes explotaron casi simultáneamente, arrojando un limo negro repugnante y extremidades destrozadas.
Dejó escapar un gemido de dolor, su enorme cuerpo tembló violentamente y sus brazos agitados perdieron la coordinación. No había expresión en el rostro de Sukuna, solo la luz en sus 4 ojos se volvió más fría. Aumentó aún más su poder. Esta vez, los cortes estaban imbuidos de propiedades dirigidas a la esencia del cuerpo espiritual. Esta fue su aplicación preliminar del recién adquirido corte del alma. Para una criatura espiritual como el diablo zombie, este ataque tenía una bonificación de daño. Los cortes invisibles penetraron las barreras físicas y actuaron directamente sobre el resentimiento que constituía la existencia del demonio zombie. Con cada corte, una sección de brazos retorcidos se endurecía instantáneamente, se marchitaba y luego se convertía en cenizas, como si el alma interior hubiera sido borrada directamente. 55. Conceptos de miedo, zombies y armas de fuego. Un miedo que provenía de su propia fuente comenzó a mezclarse con los miserables aullidos del diablo zombie. Ante este golpe preciso y letal, la defensa del diablo zombie fue como un muro de papel, colapsando rápidamente ante la tormenta que apuntaba específicamente a sus debilidades. Intentó reunir todas sus fuerzas para una lucha final, pero su enorme boca se abrió de golpe mientras un aliento verde oscuro, concentrado con el aura de la enfermedad y la muerte, comenzó a formarse. Pero Sukuna no le dio la oportunidad. Se acabó. Murmuró en su corazón. Finalmente, se lanzó el golpe más poderoso. Decenas de miles de cortes con propiedades espirituales especiales, como flechas desde todas las direcciones y ángulos inimaginables, convergieron en un torrente de destrucción, disparando con precisión hacia el demonio zombie. No hubo ninguna explosión que sacudiera la tierra, solo un sonido nítido como si un vidrio se rompiera. El enorme cuerpo del demonio zombie se congeló de repente, y el aliento que emanaba se disipó al instante. Inmediatamente después, comenzando desde el centro, grietas se extendieron rápidamente por su cuerpo como una telaraña. Su cuerpo, compuesto de innumerables miembros cortados, comenzó a desintegrarse y aniquilarse desde el interior, convirtiéndose en el polvo negro más puro. Como un castillo de arena arrastrado por el viento, finalmente desapareció en el aire, dejando atrás solo un silencio sepulcral y un leve y persistente hedor a podredumbre. Casi al mismo tiempo en que el demonio zombie fue completamente aniquilado, otra fuente miniatura pero extremadamente pura de energía maldita, que llevaba una aguda sensación de destrucción, cayó de su cuerpo que se disipaba. Era un pequeño trozo de la carne del demonio pistola. Al parecer, no había sido completamente digerido luego de ser tragado por el diablo zombie y ahora se había convertido en un objeto sin dueño. Sukuna levantó su mano, y una fuerza invisible atrajo el trozo de carne, que emitía una luz roja siniestra, hacia su palma, tras lo cual se lo tragó. Sonidos de notificación fríos, aparentemente originados por las reglas del mundo, sonaron uno tras otro en lo profundo de la conciencia de Sukuna. Confirmación. Diablo zombie exorcizado y recolectado con éxito. Recompensa otorgada. Se ha registrado el concepto de miedo zombie, la cantidad total de energía maldita aumentó, la fuerza del alma mejoró ligeramente. Confirmación. Se recuperó y absorbió exitosamente la carne del demonio ama. Recompensa otorgada. Se registró el concepto de miedo a armas de fuego, la cantidad total de energía maldita aumentó significativamente y la fuerza del alma mejoró. El olor a sangre en el distrito de los almacenes aún no se había dispersado por completo por la brisa nocturna. El penetrante olor a tierra quemada y metal fundido se mezclaban, delineando la silueta de la batalla inhumana que acababa de ocurrir. Controlando el cuerpo de Utaa, Sukuna se detuvo levemente justo cuando salió de esa puerta retorcida y deformada del almacén. Afuera, no reinaba el silencio. Varias figuras, vestidas con uniformes negros y brazaletes especiales, formaban silenciosamente un perímetro despejado. Su mirada era aguda y sus movimientos eficientes. Claramente, una unidad especial con entrenamiento profesional. El líder, con una mirada firme y un aura contenida, era el capitán experimentado que previamente se había encontrado con el demonio fantasma durante una cacería. Este era el escuadrón de operaciones de la División de Seguridad Pública. El objetivo del escuadrón para esta misión era claro. Hacía tiempo que tenían en la mira a Yamanaka Gumi, una organización yakuza que utilizaba poderes diabólicos para realizar secuestros y sacrificios en secreto, pero debido a la falta de mano de obra y a las operaciones secretas del grupo, no habían podido atacar con decisión. Cuando Himeno le entregó la información a Sukuna, el capitán supuso que el monstruo también tenía planes para el demonio zombie.
Se apresuró a acudir de inmediato, no para arrebatarle el botín a Sukuna, sino para evitar que alguna persona descuidada entrara en la zona de combate y fuera aplastada, o para atrapar a cualquier superviviente afortunado que lograra escapar. Simplemente no esperaba que la fuerza de Sukuna fuera tan grande, borrando toda la fortaleza junto con su adorado patrón, el demonio zombie, de una manera y a una velocidad que no podían comprender. Los miembros del escuadrón estaban aún más aterrorizados cuando rápidamente aseguraron el perímetro y entraron con cautela en el almacén para investigar. Además de los esperados rastros de sacrificios y restos del diablo, también descubrieron una asombrosa cantidad de armas de fuego estándar de origen desconocido. La aparición de tales cosas en una guarida yakuza adoradora de demonios, y la conspiración que podría estar detrás de ella, hizo que incluso el capitán curtido en la batalla sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto era mucho más complejo y peligroso que tratar con unos pocos demonios salvajes. Frente a la chica que tenía frente a él, que acababa de limpiar todo el almacén sola e irradiaba un aura que hacía temblar el alma, el capitán rápidamente sopesó sus opciones en su mente. Había tenido tratos con personas del mundo Jujutsu y sabía bien que estos seres con poderes extraordinarios eran en su mayoría excéntricos, impredecibles e incluso propensos a la paranoia extrema. Describirlos como lunáticos no sería una exageración. Cómo comunicarse con este hechicero de Jujutsu de grado especial se convirtió en el problema más espinoso en cuestión. ¿Enviar a un veterano para intentar acercarse? La mirada del capitán recorrió todo el escuadrón y finalmente se posó en Himeno. Esta recién llegada, aunque inexperta, era relativamente ingenua y proactiva. Y lo que es más importante, aún no estaba completamente agotada por el sistema, y poseía una franqueza y griega. Lo que quizá podría llamarse sinceridad. Además, con el favor de proporcionar información antes, sus posibilidades de éxito podrían ser mayores. El capitán susurró solemnemente. Himeno, ve y comunícate con esa jovencita. Explícale nuestra identidad y propósito, y agradécele por ayudarnos a eliminar la amenaza de los Yamanaka Gumi. Sé respetuoso, pero no demasiado servil. La clave está en adivinar sus próximas intenciones. Himeno respiró hondo y asintió. Ella también sintió el terror oculto tras el caparazón de aquella joven. Apretó los puños, tratando de calmar los latidos de su corazón, y dio un paso adelante sola, deteniéndose a unos 5 metros de Sukuna, Utaa, e inclinándose levemente. Buenas noches, señor. La voz de Himeno se mantuvo firme, pero un temblor imperceptible delataba su nerviosismo. Somos miembros de la División de Seguridad Pública. Muchas gracias por exorcizar al demonio atrincherado aquí, así como a Yamanaka Gumi. Nos han resuelto un gran problema. Controlando el rostro de Utaa, las 4 pupilas carmesí de Sukuna examinaron a la mujer que tenía delante con interés. ¿Seguridad pública? Preguntó Sukuna con pereza, su voz resonando en la garganta de Utaa con un matiz inhumano. Solo estaba limpiando basura, no hay necesidad de agradecerme. Manteniendo una postura respetuosa, Himeno continuó. Como usted diga, señor. Además, encontramos un lote de armas de fuego peligrosas dentro del almacén. Este es un asunto de suma importancia. Me pregunto si conoce su origen. ¿Armas de fuego? Sukuna pareció pensar en algo, y una sonrisa burlona apareció en la comisura de sus labios. Oh, esos trozos de metal, probablemente juguetes que dejó caer sin querer algún cabrón al que le gusta jugar con armas. ¿Por qué? ¿Te interesan? 56. La visita a casa de Satoru, el corazón de Himeno dio un vuelco. A juzgar por su tono, parecía conocer la historia interna e incluso tener algún conocimiento sobre el diablo de las armas. Ella dijo apresuradamente. No me atrevería. Es solo que estas armas son muy peligrosas al aire libre, y debemos rastrear su origen. Si tiene alguna pista, señor, no dude en decírnosla. Sukuna no respondió directamente, sino que preguntó. ¿Qué piensas hacer a continuación? Himeno respondió con sinceridad. Investigaremos a fondo este lugar para asegurarnos de que no queden amenazas y rastrear el origen de las armas de fuego. En cuanto a usted, señor, ¿puedo preguntarle cuáles son sus planes? ¿Necesita nuestra ayuda? Sukuna dejó escapar una risa ambigua. ¿Ayuda? ¿Necesitaba la ayuda de esta gente débil? Sin embargo, esta supuesta organización de seguridad pública parecía una buena fuente de información. Quizás podría usarla para encontrar los dedos dispersos u otros snacks interesantes. No debes cuestionar mis movimientos, dijo Sukuna con una autoridad incuestionable.
Sin embargo, como usted, un recién llegado, es bastante agradable a la vista, puede informar con veracidad sobre los acontecimientos de hoy. En cuanto a esas armas de fuego, haga lo que quiera. Con eso, Sukuna ignoró a Himeno y, controlando el cuerpo de Utaa, salió directamente del perímetro. Los miembros de la división instintivamente querían detener a Utaa, pero la mirada del capitán los detuvo severamente. Solo podían observar impotentes como la figura de la niña irradiaba un aura siniestra y se fundía lentamente con la oscuridad distante. Himeno regresó al lado del capitán e informó los resultados de la comunicación en voz baja. El capitán miró en la dirección donde había desaparecido Sukuna, con el ceño fruncido. La actitud de la otra parte era arrogante, pero no parecía haber ninguna malicia evidente. Más importante aún, la otra parte les había permitido tácitamente manejar la escena y reportarla, lo que ya era el mejor resultado posible. Retírense. Ordenó el capitán con un suspiro. Aíslen la escena inmediatamente, cataloguen y aseguren todas las armas de fuego y preséntense al cuartel general. Además, la información sobre este hechicero de Jujutsu debe ser clasificada como altamente confidencial. Nadie debe filtrarla sin mi orden. El capitán no quería ofender a estos hechiceros. Siempre encontraba la manera de responder a las preguntas de sus superiores, pero una vez que estos hechiceros buscaban venganza, era algo que la gente común como ellos no podía soportar. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de los cristales limpios de las ventanas, cubriendo con un fino velo de cálido oro el comedor del apartamento de Utaa. El aire estaba lleno del aroma quemado del pan tostado y del rico aroma del café. Utaa estaba sentada tranquilamente en la mesa del comedor, su postura era elegante, pero la escena frente a ella era suficiente para hacer que a cualquier intruso desinformado se le erizara la piel. La manga de su uniforme escolar en su brazo izquierdo estaba arremangada hasta el codo, dejando al descubierto su antebrazo. En el dorso de su mano izquierda, un ojo carmesí y malévolo estaba abierto de par en par. Aún más extraño, un libro de tapa dura abierto flotaba a unos 10 centímetros sobre este ojo de mano, desafiando la gravedad. Las páginas pasaban solas, sin viento, produciendo un ligero crujido. La pupila de ese ojo se movía rápidamente de izquierda a derecha, claramente en medio de la lectura. Utaa sostenía un cuchillo de mantequilla en la mano derecha, untando tranquilamente la tostada. De vez en cuando, cogía un trocito de huevo frito con un tenedor, haciendo un gesto como si se lo llevara a la mano izquierda, pero en el último momento, giraba la muñeca y se lo llevaba a la boca. Ni siquiera puedes comer tranquilo, lo haces a propósito, ¿no? Una voz masculina, profunda e impaciente, resonó en la mente de Utaa. Era el rey de las maldiciones quien habitaba dentro de ella, Ryomen Sukuna. La comisura de los labios de Utaa se curvó imperceptiblemente. Justo cuando estaba a punto de responder, el timbre sonó abruptamente. Sus movimientos se detuvieron, el ojo en el dorso de su mano se cerró y desapareció instantáneamente, y el libro flotante cayó sobre la mesa con un ruido sordo. Ella frunció el ceño ligeramente. En este momento, ¿quién podrá ser? Al mirar por la mirilla, el corazón de Utaa dio un vuelco cuando vio la figura alta afuera, con una venda negra en los ojos y una cabellera blanca. Gojo Satoru. ¿Cómo encontró este lugar? ¿Y por qué llegó tan temprano? Ella respiró profundamente, ajustó su expresión y abrió la puerta. Rojo-san, buenos días. ¿Puedo ayudarte en algo? Su tono se mantuvo educadamente distante. Buenos días, Kasumi Gaoka-san. Satoru la saludó con una sonrisa y entró por la puerta con la naturalidad de volver a casa. Sus 6 ojos, que estaban cubiertos por la venda, pero que se decía que podían ver a través de todas las cosas, escanearon rápidamente toda la sala de estar, y finalmente se posaron en el libro recientemente cerrado sobre la mesa del comedor y el cuchillo de mantequilla que Utaa no había tenido tiempo de dejar en su mano derecha. TSK, leer de esa manera mientras comes, qué buen trabajador. Sin embargo, no es muy caballeroso interrumpir a una dama que disfruta de su desayuno, así que, caminó con paso decidido hacia el comedor, sacó una silla y se sentó por su cuenta. ¿Puedo esperar a que termines? ¿O te importaría añadir otro juego de palillos? Utaa observó su acto de sentirse como en casa, momentáneamente sin palabras. Ella se sentó en silencio y continuó comiendo su desayuno, pero la atmósfera había cambiado por completo. Satoru, por su parte, se sentía bastante tranquilo, golpeando la mesa con los dedos de vez en cuando, aparentemente admirando sinceramente este desayuno común y corriente. Sin embargo, sus siguientes palabras paralizaron por completo los movimientos de Utaa.
Hablando de eso, justo ahora, era Sukuna, ¿verdad? El tono de Satoru seguía siendo relajado, pero la mirada bajo la venda parecía tener un peso físico. Es realmente sorprendente. El legendario rey de las maldiciones es tan cotidiano. ¿Ayudando con la lectura? ¿Acaso está adelantando la tarea de hoy? El significado inquisitivo de sus palabras era más que obvio. No soy un analfabeto como ustedes, los de Jujutsu-Hai, se burló Sukuna. Utaa dejó el cuchillo y el tenedor y se limpió las comisuras de los labios con una servilleta. Rojo-san, hablemos claro. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Está bien, está bien. Satoru se encogió de hombros. ¿Hablamos en otro sitio? Utaa asintió, se puso de pie y condujo a Satoru al sofá de la sala de estar. En su mente, Sukuna dejó escapar un resoplido frío. La habilidad de este niño de 6 ojos para fingir ha mejorado mucho. Tras tomar asiento, Satoru controló su expresión juguetona y fue directo al grano. Kasumi Gaoka-san, tengo una pregunta muy importante que confirmar. ¿Puedes suprimir la consciencia de Sukuna? O mejor dicho, en la mayoría de los casos, ¿quién de ustedes tiene el control? Esta pregunta era crucial y estaba directamente relacionada con su posicionamiento y posterior manejo de Utaa. 40 capítulos avanzados sobre Patreon con /Alex1057. Una prueba para Utaa. Utaa permaneció en silencio durante unos segundos, aparentemente sopesando sus palabras. Entonces, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Satoru con calma. Puedo reprimirlo, pero no es necesario hacerlo siempre. Ella respondió honestamente. Mientras Sukuna-san no haga nada que dañe a los demás, especialmente nada que ponga en peligro a mis amigos que me rodean, no detendré por la fuerza la mayoría de sus acciones. Inclinó la cabeza ligeramente, mirando la brillante luz del sol que se reflejaba en la ventana, y bajó un poco la voz. Quizás esto te parezca increíble o incluso peligroso. Pero yo ya me he acostumbrado a su existencia. Sukuna-san me salvó la vida una vez, y le estoy muy agradecida. Aunque no entiendo del todo su forma de actuar, aún puedo aceptarlo. Hizo una pausa, con un ligero matiz de burla y resignación en su tono. Solo soy una estudiante de preparatoria común y corriente que fue arrastrada inexplicablemente a este mundo. ¿De qué me sirve ofender al rey de las maldiciones que llevo dentro, que quiere destruirlo todo en un abrir y cerrar de ojos? Si un día resucitara por completo y, en un ataque de desagrado, convirtiera a una chica débil y hermosa como yo en su juguete para jugar con ella a su antojo, ¿no sería peor que la muerte? Sukuna protestó en su mente. Oye, niñita, no me gusta cómo suena eso. ¿Esclavo? ¿Crees que eres digno? Te convertiré en sopa de cerebro de mono más tarde. Utaa puso los ojos en blanco internamente, ignorando la respuesta de Sukuna. Estas palabras, mitad verdaderas y mitad falsas, eran a la vez sus pensamientos reales y una retórica dirigida a Satoru, destinada a difuminar la complejidad de su relación con Sukuna al tiempo que implicaba su propia inocuidad y victimidad. Satoru se frotó la barbilla, estudiando a Utaa cuidadosamente, tratando de juzgar la verdad a partir de sus expresiones sutiles y fluctuaciones emocionales. Podía percibir la impotencia y un rastro de astucia imperceptible en las palabras de la chica. Pero lo que más le llamó la atención fue que, al mencionar su presión, la enorme energía maldita de Sukuna en su interior no mostró resistencia ni fluctuación evidentes, aparentemente cediendo a su afirmación. Había dos posibilidades. 1. Sukuna estaba realmente restringido de alguna manera. 2. La relación entre ellos era mucho más sutil que reprimir y ser reprimidos, quizá incluso implicando algún tipo de cooperación o entendimiento tácito. La última posibilidad hizo que Satoru encontrara las cosas aún más interesantes. Ya veo. Satoru no presionó más el asunto. Se levantó. En ese caso, ¿podrías acompañarme a algún sitio? Hay algunas cosas que necesitan confirmarse en un ambiente más tranquilo. Utaa asintió. Satoru usó la teletransportación varias veces para llevar a Utaa, llegando finalmente a una instalación subterránea oculta. Pasando a través de capa tras capa de barreras, entraron en una habitación secreta construida completamente con materiales especiales, con complejos encantamientos tallados en las paredes y el piso. En cuanto Sukuna entró, sintió una presión invisible. El aire estaba cargado de una fuerza supresora dirigida a los cuerpos espirituales y la conciencia. El poder de estos talismanes probablemente tendría un poderoso efecto restrictivo sobre los espíritus malignos comunes o los cuerpos espirituales de los hechiceros de Jujutsu. ¿Cómo te sientes?, preguntó Satoru casualmente. Un poco sofocante, respondió Utaa con sinceridad.
Podía sentir una leve punzada de pensamiento proveniente de Sukuna, pero no era incomodidad ni miedo. Era más bien la molestia y el desprecio que se siente tras la picadura de un mosquito. HMPH, simples trucos de salón. La voz de Sukuna estaba llena de desprecio. Esta basura solo sirve para encerrar a los de abajo. Contra mí no sirve de nada. Los 6 ojos de Satoru lo captaron todo con claridad. El poder de la habitación secreta rodeaba a Utaa y Sukuna, pero era como un arroyo que golpea una roca gigante, incapaz de moverla siquiera un poco. Esto confirmó aún más su sospecha. Entonces, Satoru realizó un movimiento que provocó que las pupilas de Utaa se contrajeran bruscamente. Sacó una caja negra, de diseño antiguo y herméticamente sellada, de la nada. En el momento en que se abrió la tapa, se extendió una ola pura y violenta de energía maldita, proveniente de la misma fuente que Sukuna. La caja estaba forrada de talismanes, y en el centro, silencioso, yacía un dedo seco, retorcido y oscuro que, sin embargo, irradiaba un señuelo siniestro. Un dedo de Sukuna. Esto es, el corazón de Utaa se apretó abruptamente. Como puedes ver, es un objeto maldito de grado especial. El dedo de Sukuna. El tono de Satoru era tranquilo, pero con una autoridad innegable. Kasumi Gaoka-san, cómelo. El rostro de Utaa palideció instantáneamente. Incluso desde la distancia, el aura maligna que emanaba del dedo la hacía sentir instintivamente repulsión y náuseas. ¿Hacerla tragar esa cosa? ¿Qué clase de broma era esta? Reprimiendo su incomodidad, no lo tomó, sino que miró fijamente a Satoru. ¿Por qué? Dame una razón. Esta es una decisión de Jujutsu Hai y es parte de la prueba. El tono de Satoru era monótono. Necesitamos confirmar exactamente cuánto control tienes sobre el inquilino que llevas dentro. O, a la inversa, cuánta influencia tiene él sobre ti. Utaa se quedó en silencio. Ella miró el dedo, que parecía latir débilmente como si estuviera vivo, y sintió un nudo en el estómago. Era absolutamente imposible para ella comer esa cosa voluntariamente. Pero una negativa rotunda probablemente desencadenaría de inmediato el peor resultado posible. En ese momento, un destello de inspiración la golpeó y surgió una idea audaz. Respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión, y metió la mano en la caja para recoger el dedo. La sensación fría y resbaladiza en las yemas de los dedos le puso la piel de gallina. No se llevó el dedo a la boca. En cambio, lo levantó junto a su mejilla y habló en voz baja, con un tono de ligera impotencia y familiaridad. Sukuna-san, tus cosas son tuyas, por favor, ocúpate de ellas tú mismo. La escena era extremadamente extraña. Una niña sostenía un dedo seco y hablaba al espacio vacío a su lado. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación secreta. Las cejas de Satoru se levantaron levemente debajo de su venda, sus 6 ojos operando a máxima potencia para capturar el más mínimo cambio en la energía maldita. 1 segundo, 2 segundos, de repente, las 2 tenues cicatrices en la mejilla izquierda de Utaa se abrieron silenciosamente. Unos labios y dientes escarlatas emergieron, formando una pequeña boca. Inmediatamente después, una lengua larga y delgada salió disparada, envolviéndose alrededor del dedo de Utaa como una rana atrapando un insecto. Se retrajo a una velocidad imposible de captar a simple vista, tragándose el dedo. Todo el proceso ocurrió en un instante, increíblemente rápido. La boca en la mejilla de Utaa también desapareció, como si nunca hubiera aparecido. Felicidades, anfitrión, por conseguir el objeto maldito de grado especial, el dedo de Sukuna. Has obtenido la energía maldita de Sukuna equivalente a un dedo, y tu alcance de dominio se ha expandido. Sukuna actualmente posee el equivalente a 9 dedos de energía maldita, y junto con el talento devorador de almas, calculó que ahora tenía el nivel de energía maldita de 11 o 12 dedos. 58. Un acuerdo. La frivolidad desapareció por completo del rostro de Satoru, reemplazada por asombro extremo y reflexión profunda. Había previsto muchas posibilidades. Que Utaa se resistiera y se viera obligado a tragárselo, o que Sukuna tomara el control por la fuerza y se lo tragara. Pero nunca se imaginó la escena que tenía ante sí, que parecía de cooperación tácita. ¿Podría Utaa realmente ordenar a Sukuna con tanta precisión, o Sukuna estaba dispuesta a cooperar con ella en esta actuación? Si fuera lo primero, habría que reevaluar el potencial y el peligrosidad de la niña. Si era esto último, eso significaba que la relación entre Sukuna y su nave se había vuelto peligrosamente cercana y compleja. Satoru se inclinó por la última posibilidad, ya que coincidía con la naturaleza excéntrica, arrogante e impredecible de Sukuna. Satoru se rascó el pelo blanco y suspiró asombrado. Dios mío, esto realmente supera mis expectativas.
Miró a Uta con una mirada más profunda. La forma en que interactúan se está volviendo cada vez más inescrutable. Sin embargo, las palabras que siguieron instantáneamente hicieron que la atmósfera en la habitación secreta se congelara al punto de congelación. Está bien, la prueba ha terminado. Satoru aplaudió, su tono volvió a ser alegre, pero las palabras que pronunció fueron escalofriantes. Según el artículo 9 del reglamento de Jujutsu, quien consuma un objeto maldito de grado especial se considera una amenaza grave y, en principio, debería ser ejecutado. Por lo tanto, Kasumi Gaoka-san, le informó oficialmente en nombre de la preparatoria de Jujutsu que los superiores han decidido condenarlo a muerte. Hacer clic. Fue como si algo se rompiera en la mente de Uta. Aunque tuvo una premonición, escuchar las palabras sentencia de muerte todavía hizo que su cuerpo se tambaleara ligeramente y su sangre pareció congelarse. Pero en ese mismo momento, un aura de terror, mucho más fría y brutal que los talismanes de la habitación secreta, brotó de Uta como una presa al romperse. La fisura en su mejilla izquierda se retorció violentamente, y la risa asesina y maníaca de Sukuna resonó por la habitación secreta, sacudiendo las runas en las paredes hasta que parpadearon. ¿La sentencia de muerte? Ja 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 ja. La voz de Sukuna estaba llena de burla y furia. ¿Acaso esos viejos mohosos que se esconden en las alcantarillas tienen derecho a juzgar mi nave? Cabrón de 6 ojos, diles que quieren ejecutarme. No me importaría ir primero a Kioto y arrancarles la cabeza a esos viejos bastardos uno por uno, solo para ver quién se atreve a mencionar la palabra sentencia de muerte otra vez. Esta amenaza desnuda estaba llena de la tiranía y la crueldad del rey de las maldiciones. Sin embargo, inesperadamente, después del shock inicial y el miedo ante esta abrumadora intención de matar y sentencia de muerte, Uta sintió una extraña sensación de calma crecer en su corazón, tal vez incluso un rastro de alivio. ¿Una sentencia de muerte? Sonaba aterrador. Pero la protección y las amenazas manifiestas de Sukuna le dieron una sensación de seguridad. Al menos por ahora, ella sabía claramente que la sentencia de muerte de los altos mandos del mundo Jujutsu era prácticamente letra muerta hasta que Sukuna recuperara completamente su fuerza o encontrara un nuevo recipiente. Con Satoru presente para sopesar los pros y los contras, y con la amenaza de Sukuna, ella estaba temporalmente a salvo. Ni siquiera intentó detener el rugido de Sukuna, simplemente se quedó quieta con la mirada baja, haciendo que sus emociones fueran ilegibles. Satoru observó la escena que se desarrollaba ante él y la comisura de sus labios se curvó lentamente en una sonrisa más amplia. Oh, no te preocupes tanto, Sukuna. Satoru agitó la mano, rompiendo la atmósfera gélida con un tono relajado. Es una sentencia de muerte en principio, no ejecución inmediata. Mira, yo soy el encargado de la ejecución aquí, ¿no? La gestión de los detalles depende de mí, ¿no? Dentro de la habitación secreta, una extraña tensión se extendía entre la amenaza de Sukuna y las relajadas palabras de Satoru. Satoru fingió no ver la insatisfacción de Sukuna e ignoró la palidez de Uta. Continuó hablando solo, con un tono tan despreocupado como si hablara del clima, pero cada palabra tenía un peso inmenso. No me mires así, Sukuna. Y Kasumi Gaoka-san, no seas tan pesimista. Los principios han muerto, pero el más fuerte sigue vivo. Extendió las manos. Me costó mucho regatear con esos viejos de allá arriba durante mucho tiempo antes de lograr bueno, digamos que es un acuerdo por ahora. Levantó un dedo y lo movió frente a Uta. La esencia del acuerdo es simple. Se trata del plan de eliminación para ti y el rey de las maldiciones que llevas dentro. La risa fría de Sukuna resonó. ¿Un acuerdo? ¿Esas hormigas se creen dignas de negociar un acuerdo conmigo? Satoru pareció anticipar la reacción de Sukuna y le sonrió a Uta. Déjame terminar. El acuerdo es, mientras el número total de dedos de Sukuna dentro del cuerpo de Uta se mantenga por debajo de 20, en otras palabras, mientras no te tragues el último dedo y logres la supuesta resurrección completa, la pena de muerte puede ser suspendida indefinidamente. Uta levantó la cabeza de golpe y un destello de asombro y un leve destello de esperanza aparecieron en sus ojos. ¿Controlar el número? ¿No alcanzar la resurrección completa? El tono de Satoru cambió, con un matiz de frialdad en su voz. Sin embargo, una vez que se confirme que el número de dedos de Sukuna en tu cuerpo ha llegado a 20, lo que significa que el rey de las maldiciones ha recuperado su forma completa, según las reglas del Jujutsu, para eliminar la amenaza masiva incontrolable, la preparatoria Jujutsu y sus superiores tendrán el derecho y la obligación de iniciar el procedimiento de exorcismo de mayor nivel.
En ese momento, como nave de Sukuna, serás catalogado como un objetivo que deberá ser completamente destruido junto con Sukuna. Hizo una pausa, su mirada aparentemente atravesó su venda para mirar directamente al alma de Utaa. En otras palabras, mientras no te comas el último, puedes vivir legalmente como un recipiente incompleto de Sukuna bajo la vigilancia de la preparatoria Jujutsu. Pero si tú, o quien está dentro de ti, reúne los 20 dedos, entonces, por desgracia, tendré que ejecutar la sentencia original. Añadió, recuperando un poco de picardía en su tono. Por cierto, quien lo haga entonces probablemente seré yo. Después de todo, cuando se trata de enfrentarse a Sukuna con toda su fuerza, lo han pensado bien y parece que solo yo puedo intentarlo. Aunque en cuanto al resultado, probablemente gane yo.